Entonces, mientras tanto vamos a entrar al contexto, y el contexto de lo que vamos a desarrollar el día de hoy fue tratando de traer a colación lo que se habló la última vez, el domingo anterior, y fue que el Hijo de Dios, Jesús, purifica la casa de Dios, Padre, ¿cierto? Se habló de que el Señor, esto se desarrolló en la Pascua, ahora sí voy a ponerlo aquí en pantalla, en la Pascua, siendo una fiesta anual, la Pascua, que se conmemoraba en ocasión de cuando los hijos de Israel fueron liberados del pueblo de Egipto, ¿cierto? Eso es básicamente el tema de la Pascua. Ahora, la primera celebración de la Pascua se registra más o menos en Éxodo capítulo 12, para que lo podamos tener en cuenta. Y ahora, Jesús, siendo un judío devoto, lo que está haciendo es él subiendo a Jerusalén para esta importante festividad en el calendario judío, y al entrar en el templo se encuentra con que el templo ha sido transformado en un lugar de mercado. ¿Sí? Eso es lo que más o menos se desarrolla. Al ver esto Jesús se enoja. Y el domingo pasado se hablaba de esto, y Jesús con algunas cuerdas hace un lazo y empieza a sonar el lazo, pero no empieza a darle correa a la gente. ¿Sí? Ese lazo es mostrando la autoridad que Jesús tenía. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora, seguimos con que Jesús hace eso porque no era justo de ninguna manera que la casa de Dios Padre se convirtiera en una casa de mercado. Entonces es justo lo que Dios hace, ¿cierto? Porque en ese caso hay muchos que están hablando de que Dios se airó. Claro que se airó, pero no pecó, que es lo que dice la Escritura: airaos pero no pequéis. Y una muestra clara de eso fue el Señor Jesús, que se airó. Sí, porque se acuerda que cogió a los de las palomas y los sacó a los que estaban con lo del tema de las monedas de cambio y también para afuera. Pero no pecó. Se airó, sí, pero no pecó. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿él por qué lo hace? Porque él enfatiza que en todas las ciudades Dios ha advertido a su pueblo en contra de emplear los servicios religiosos como medio para enriquecerse. Eso es importantísimo. Dios se enoja y es celoso de eso. ¿Se acuerdan cuando los discípulos dicen, ahora vemos que por allá atrás decía, el celo por tu casa es consumido? Entonces, eso también entra para hoy de alguna manera. El Señor se aira cuando se emplean los servicios religiosos como un medio para que se enriquezca el que está compartiendo acá o el grupito que está al frente de. Dios se aira y eso no le agrada a Dios. Ni antes ni hoy, Dios no cambia. ¿Listo? Ahora, esto no es una muestra, lo que hizo Jesús no es una muestra de injusticia, sino más bien una indicación de la santidad y rectitud de Dios. Es que el templo, si es de Dios, es digno de santidad y rectitud. No es para cogerlo como juego o para cogerlo como mercado. Es por eso que no es injusto, es porque es santo, santo, santo. Porque así, ¿quién es? Dios mismo. Ahora, teniendo en cuenta ya ese contexto, un poquito abuelo de pájaro, para que podamos empatar y venir cómo se sigue desarrollando la Escritura, vamos a leer juntos ahora sí. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Voy a leer primero el 23 al 25 y enseguida voy a continuar con el 3 del 1 al 7. ¿Listo? Dice de la siguiente manera. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Versículo 23. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Versículo 24. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo
acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 7. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces. Son la prueba de que Dios está contigo. Jesús respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Versículo 4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Ok, y ahora, ya habiendo leído la escritura, vamos a pasar al verso a verso, ¿sí? Y es acá en donde quiero que hoy nos concentremos mucho. Hoy el frío está rico, entonces no nos va a dar sueño. ¿Listo? Muy bien. Miremos que vamos a entrar en el punto número 1. Y el punto número 1 es: Jesús es omnisciente como el Padre, porque Él es Dios mismo. Jesús es omnisciente como Dios Padre, porque Él, o sea Jesús, es Dios mismo. Ok, versículo 23. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén, ¿alguien se acuerda de una de las señales milagrosas que Jesús hizo en lo que se ha compartido? ¿Una señal milagrosa en lo que se ha compartido de los domingos anteriores? Las bodas de Canaán. ¿Qué pasó en las bodas de Canaán? El vino. El agua en vino. He ahí una señal. He ahí una señal. ¿Sí? Y de una u otra manera sí tenemos que reconocer que nosotros humanamente decimos que hasta no ver. Bueno, como Tomás, ¿cierto? Nosotros somos así. Y a causa de que Dios conoce cómo somos nosotros, Él hace las señales para que nosotros creamos. ¿Sí? Para que nosotros creamos. Ok, listo. Ahora, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Y vamos a ver que hay algo muy interesante acá, y es que esos versículos o esas señales son y muestran confianza de parte, una confianza, mírenme cómo estoy haciendo confianza, ¿sí? De parte de algunos que dicen que creen en Jesús. ¿Sí? Y a la verdad es que nosotros podemos escuchar que alguien confía en Jesús y uno podría decir, pues yo solamente puedo guiarme por lo que estoy escuchando porque no conozco su corazón y no conozco las intenciones de su corazón. Yo solamente me podría guiar por lo que escucho y también por lo que las demás personas hacen o viven. ¿Sí se han dado cuenta que muchas personas, o más bien nosotros, muchos tenemos en algún momento de nuestra vida una lucha con lo que decimos versus lo que hacemos? Esa es una debilidad grande de nosotros como humanos, ¿cierto? Y creo que es la lucha del humano. No, ¿por qué yo dije esto y estoy haciendo lo que no es? Y Pablo dice eso, ¿no? Miserable de mí, que no quiero hacer lo que hago y eso termino haciendo. Pues la realidad es que todos nosotros tenemos una lucha en algún momento de nuestra vida de esa manera, ¿cierto? Ahora, esa confianza no significaba que necesariamente fuera la realidad. O sea, de que el que está diciendo que creyó a través de las señales, creyó. Y a raíz de eso lo vamos a mirar porque el decir que confiaban y creían en Jesús no quería decir que fuera de una forma genuina, no de una forma real, ni de una forma verdadera. ¿Listo?
Alguien, no digan el nombre, pero en su mente, piensen si alguien dice yo creo en Dios, pero lo que vive no es lo que está diciendo en una vida real, ni tampoco se está esforzando por decir, ay, la embarré, tengo que volver a hacer las cosas bien, sino como que se van automático. No, sí yo creo, pero ahí sigue comportando y teniendo una no evidencia de un cambio. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora, en este contexto en lo que estamos y lo que vamos a ver ahí en pantalla es lo que salía a flote era que ellos profesaban que lo aceptaban, pero la realidad era que se trataba de una apariencia nada más, de que seguía a Jesús de una forma aparente, no interna, no en el fondo, ¿sí? Y esa condición de esas personas que experimentaban en aquel tiempo no era muy diferente o no es muy diferente a las que hoy, y lo digo con mucho amor, por favor no se me ofendan, ¿sí? En la que hoy muchas personas sentadas en una iglesia cristiana también pueden experimentar. Muchas personas pueden estar sentadas diciendo yo creo en Jesús y cuando salen de ahí se cambian, el chip les cambia, el modo cambia, ¿cierto? Cuando la realidad, miren, hay una cosa que es muy interesante y lo había escuchado de varias personas y la escuché una vez de mi suegro. Y él dijo, es que vida secular no hay. ¿Quién dijo que tenía que haber vida secular? Se supone que uno tiene que ser igual en todo lado. Entonces yo no puedo tener una vida secular. Yo tendría que estar si vamos a hablar en un constantemente en cambio. Y constantemente agradando a Dios. Constantemente en modo amo a Cristo. ¿Sí? No porque estoy en la casa me comporto así, en la iglesia me comporto así, en el trabajo me comporto así, con la familia me comporto así y en la calle me comporto así, ¿cierto? Es la realidad de todo esto. Ahora vamos a comenzar a ver desde ya que hay una necesidad grande y se acuerdan cómo se llamaba el mensaje, que hay que nacer de nuevo en Cristo. Ténganlo en remojo ahí, vayan teniéndolo en remojo porque se va a seguir desarrollando. Listo, versículo 24. Pero, ¿se acuerdan que hace algunos domingos atrás yo les decía que los peros son súper importantes y son más importantes cuando provienen de quién? De Dios. Entonces aquí aparece, pero Jesús, ¿cierto? Y cuando dije que los peros eran importantes de Dios, recordemos que Jesús es Dios, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. Entonces los peros de Dios y de Jesús son sumamente importantes. Sumamente importantes. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el punto número 1 es Jesús omnisciente como el Padre, porque Jesús es Dios mismo. Pues Jesús también es omnisciente y omnipotente y omnipresente. Como Él es omnisciente, ¿sabe qué? Todo. Y Él sabía que a los que tenía al frente que decían que creían en Él, Él decía, no creo que ustedes crean. ¿Por qué? Porque Él conocía los pensamientos y el interín de sus corazones con sus intenciones. Entra aquí algo que cuando pude escucharlo, también como enfatizarlo, me dolió un poquito. A mí. Porque miren, ¿quién no ha cerrado la oración diciendo, Dios mío, hágase tu voluntad y no la mía? Pero por dentro, ojalá que se haga la que yo quiero. Esa es la realidad. Hágase tu voluntad, no la mía, pero ojalá yo lo logre. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cuál es la voluntad que yo quiero? ¿La mía o la de Dios? Y la realidad es que es la voluntad mía disfrazada con una oración de hágase tu voluntad y no la mía. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Listo. Entonces, Jesús no confiaba y uno dice, venga, pero Jesús, ¿por qué no confía? Pues porque Él conoce y Él sabe muy bien lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente. ¿Listo? Versículo 25. Me encanta, estos versículos me encantan mucho porque dice, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana.
¿Sí se han dado cuenta que sobre todo en los colegios va un niño y le dice, profesora, imagínese que este fue y hizo esto, y esto? Y la profesora, oh, ya sé por qué fue y me dijo, y voy a verificar si eso no es. Pues pareciera que alguien se acercara como a Dios y Dios dice, no hace falta que a mí nadie me diga de cómo es la naturaleza humana. Nadie, yo no necesito eso. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Él ya lo sabe. Él no necesita que alguien vaya a tratar de decir, y es que imagínese que yo ya sé. ¿Qué me imagino? Si yo ya sé, antes de que me pueda imaginar. Es maravilloso ver la omnisciencia de Jesucristo en acción. Eso es lo que pasó allí, es ver la omnisciencia de Jesucristo en acción. Es que está pasando algo y la acción es, yo sé que muchos no lo están diciendo de una forma genuina. Él ya lo sabía. Esa es la omnisciencia en acción, real, ahí, en el momento. El Señor no necesita, ni tiene la necesidad de que alguien le diga, el humano es así, para entender cómo es la naturaleza y la condición humana. Él ya sabe cómo es la naturaleza y la condición humana sin Él. Por eso es que Él dice, vengan a mí, para que su naturaleza humana cambie. Y para hacer eso, ¿se acuerda la palabra en remojo? ¿Cuál es la palabra en remojo? ¿Nacer qué? De nuevo. Listo. Eso es lo que yo quiero, nacer de nuevo en Cristo. Eso es muy importante. Es más importante en Cristo que cualquier otra cosa. Entonces, el nacer de nuevo en Cristo, tengámoslo en remojo en todo el mensaje. Solamente eso, el nacer de nuevo en Cristo. El nacer de nuevo en Cristo. Listo. Ténganlo ahí súper en remojo para lo que se viene. Entonces, muy o no muy importante ver cómo estos versículos que están atrasito de lo que viene con Nicodemo nos va a decir, pero claro, ya entiendo por qué Jesús le decía lo que le decía a Nicodemo. Pues si es que él ya sabía, él siendo Dios mismo, pues ya sabía qué había en el corazón de quién, de Nicodemo. ¿Y en el corazón de quién más? De nosotros. Solamente que lo estamos viendo en un ejemplo muy particular y específico para que nosotros nos demos cuenta que Dios conoce lo que yo pienso, lo que yo digo, las intenciones, y vamos a mirar todo eso en lo que sigue. Listo. Romanos capítulo 3 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, aún se han corrompido. ¿Quién sabe eso ya? Jesús. Jesús ya lo sabía y por eso no confiaba. Esa era la razón. ¿Listo? Muy bien. Ahora, recordemos nuevamente que Jesús es omnisciente. ¿Cierto? Recordemos nuevamente que Jesús es omnisciente como el Padre porque Él es Dios mismo. Ahora miremos en pantalla, está el Salmo 139. Y a medida que lo voy a ir leyendo, por favor, interioricemos eso y démonos cuenta que Dios lo sabe. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Versículo 4. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Y no sé si a ustedes se les pone la piel de gallina, pero yo escucho eso y siento como el temblor que hubo que es a las 4 de la mañana, que se asustó uno y así. Y le da a uno ese escalofrío. Lo siento en este momento porque Él sabe lo que yo voy a decir, inclusive antes de que yo lo diga. Él sabe la intención, Él sabe el tonito en el que yo voy a decirlo. Yo puedo decir, los amo. Sí, los amo. A decir, les amo, en verdad. ¿Sí? Y es diferente. Las dos cosas son totalmente diferentes. Pero aun cuando en el tonito uno logra identificar a veces las intenciones, el que conoce realmente la intención
en el fondo es el Señor. Dios sabe cuándo oro y si lo que digo, en donde dice hágase tu voluntad y no la mía, es un adorno o es genuino. Dios lo sabe. Y yo con temor tengo que, y de una forma real tengo que decir que en algunas ocasiones yo he orado así. Hágase tu voluntad, Dios, pero ojalá se haga lo que yo quiero. Entonces no es genuino. No es genuino, sería un adorno a mi oración que Dios sabe. Yo sé que no es genuino. Él lo sabe. Él lo sabe. El Señor me conoce perfectamente. Inclusive el Señor conoce mucho más de lo que yo me conozco. El Señor me conoce más que yo mismo. O si no, veamos, o más bien tratemos de explicar por qué a veces uno dice, venga, es que yo no me entiendo. Yo hoy ni siquiera me entiendo yo mismo o yo misma. Dios mío, ¿qué me pasa? Si uno no dijera eso, pues uno se entendería bien. Pero la realidad es que nosotros mismos ni siquiera nos entendemos a veces a nosotros mismos. Esa es la realidad. Él sabe qué me conviene y qué no. Él sabe qué necesito y qué no. Él sabe cuál es mi verdadero estado actual. Y por su misericordia, Él a veces me lo muestra y yo me puedo dar cuenta. Y yo puedo decir, uy, venga, pero es que yo sí la embarré feo. Pero si no es porque Dios me lo muestra, yo no digo que la embarré feo. Yo digo, no, yo empiezo a justificarme. No, pero es que los demás lo hacen peor que yo. Yo no lo hice tan mal. Esa es la realidad. Ahora, vamos a mirar el caso de los siguientes versículos y por qué le habla a Nicodemo, sabiendo la intención del corazón de Nicodemo, antes de que Nicodemo le hiciera una pregunta. Listo, ¿cuál era lo que teníamos que tener? ¿Qué es lo que tenemos que tener en remojo? En Cristo, listo, muy bien. Entonces vamos para allá con Nicodemo. Punto número 2. El nacimiento nuevo espiritual. Hasta ahí vamos bien con el remojo. Pero miren la palabra que sigue. Únicamente por medio de Cristo. Entonces, ¿nacimiento nuevo importante o no importante? Sabemos que después de que es nuevo es espiritual y se está hablando que es espiritual, pero después dice que únicamente por medio de Cristo. ¿Sí? Y el únicamente es únicamente, no con mezclas de nada, de nada, es únicamente por medio de Cristo, no más. Listo. Y vamos a empezar a mirar ahora el versículo 1 del capítulo 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo, el significado de Nicodemo es, el nombre del significado de Nicodemo es el vencedor del pueblo, en el original del griego. Recuerden que en la Biblia los nombres no se ponían porque sí, sino se ponía porque tiene un significado profundo, ¿sí? Y Nicodemo significaba el vencedor del pueblo. Si vamos al original dice victorioso entre su gente. Un nombre tremendo, victorioso entre su gente. Entonces, si uno dice, Jesús va a hablar con el victorioso entre su gente. ¿Cuál era la gente de Nicodemo? Los fariseos, los judíos, ¿cierto? Judíos fariseos. Esa era su gente. ¿Listo? Ahora, fariseo. Sabemos que el fariseo era un grupo influyente religioso y político que tuvo una influencia grande en el pueblo judío, de una robustez, valga la redundancia, fuerte, porque estaban los fariseos y los saduceos. ¿Sí? Dentro de fariseos y saduceos, los fariseos eran más sólidos, la gente los veía como más fuertes, ¿sí? Eso es muy importante. Y también fueron los que hicieron oposición a las enseñanzas de ¿quién? De Jesús. ¿Listo? Eso es también muy importante. Además, también ellos hacían algo muy importante y era que hacían énfasis y guardaban mucho la ley de Moisés de una forma celosa.
¿Se acuerdan que hoy hemos hablado del celo de Jesús? Y el celo de Jesús fue con ira, ¿cierto? Pues celosa, podemos mirar que también muchos de una forma celosa, iracunda y a veces pecando, defienden su posición de la religión. ¿Sí o no? Es la realidad de todo esto. Ahora, estas personas, según Jesús, eran aquellas que decían y no hacían. Que decían y no hacían. Tanto así que de una u otra manera Jesús pareciera que nos animara a hacer lo siguiente o a escuchar lo siguiente. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Que esa es la dicotomía que hay ahí, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, en el original, el término fariseo es más bien verlo como un separatista, que es exclusivamente religioso, que es un judío sectario. Lo toman como una secta. El judaísmo como una secta. ¿Vale? Listo. Muy bien, versículo 2. ¿Quién es este? Nicodemo. Fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Ok, acá hay muchas cosas importantes, pero a veces algunas personas se enfatizan en, ¿y por qué fue de noche y no fue de día? Y todo eso, ¿sí? Pero la realidad yo diría que no es tan importante que si fue de noche, fue de día, fue en la tarde, no es tan importante eso. Sí, podría ser una posición que obviamente él siendo fariseo, de pronto los demás fariseos lo iban a mirar mal, ¿sí? De pronto la demás gente iba a decir, ay, pero ese es fariseo, mire, se está hablando con Jesús. Puede ser una posibilidad, ¿sí? O puede ser también que Nicodemo estaba muy ocupado y no podía ir a otra hora diferente a la noche porque estaba ocupado en las cosas religiosas. Uno no sabe. Eso, y eso no lo dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que Nicodemo fue de noche. ¿Listo? Nicodemo fue de noche. Y ya, eso no tiene tanta relevancia. Lo que tiene relevancia es lo que sigue. Miremos lo que dice. Rabí le dijo. Ok, ¿por qué le dice Rabí? Y al decirle Rabí hay una importancia grande, y es que él está reconociendo que Jesús tenía un título oficial de honor, que era un maestro, que era como un instructor. En el original de eso es didáscalos, que es un doctor, maestro. ¿Y quiénes son padres de familia aquí? Y padres de familia. O sea que los padres de familia deben ser maestros de su casa. Ok, pero entonces, en este momento, él lo llama rabí, o sea, le está diciendo maestro, o sea, le está diciendo como si él fuera solamente o meramente un profeta, un maestro más o un rabí más, ¿sí? Y hay algo que, por ejemplo, en el arameo, que es el antiguo del hebreo, allá lo que hablaban ellos, significa amo. Amo. Ahora, ese detalle es muy importante más que el tema de lo de la noche a considerar, ya que Nicodemo no está reconociendo a Jesús como el Mesías del que él estudia y de lo que él conoce. No lo está reconociendo como Mesías, lo está reconociendo solamente como un maestro, nada más. Y le dice maestro. O sea que él no se está dando cuenta que el Mesías lo tiene al frente. Él no se está dando cuenta de eso. Eso es duro. Él reconocía que venía de parte de Dios, ¿sí o no? Por los milagros que hacía, pero no reconoció que él era Dios. Nicodemo no lo reconoció. Y que los milagros que hacía era porque él era omnipotente, omnisciente, omnipresente. Eso es lo que está pasando allí. Nicodemo no estaba reconociendo que Jesús era Dios. Solamente le dice maestro. Y es una muestra grande de que la palabra en remojo la necesita Nicodemo. ¿Cuál era la palabra en remojo? En Cristo. Listo. Versículo 3. Me encanta ese versículo 3 porque dice, de veras te aseguro que. ¿Alguien tiene una
no sé si tienen de pronto una Reina Valera y dice, de cierto os digo. ¿Cierto que dice así? ¿Cómo dice ahí? De cierto te digo. Ay, de cierto te digo. Listo. Si nos damos cuenta cuando alguien le dice a uno una vez, y uno dice, bueno, ok. Cuando le dice uno 2 veces, es importante, ¿cierto? Y cuando lo dice Jesús, ¿cómo creen que es? Pues mucho más importante. Entonces, en esta traducción dice, de veras te aseguro que, en la Nueva Versión Internacional, que la tienen algunos en la mano. En la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús le respondió, te digo la verdad. Mire, te digo la verdad. Es lo que está diciendo ahí. Ahora, en el original me encanta muchísimo, porque entonces vamos a mirar aquí que no es una vez, sino van a ser 2 veces de la que Jesús le dice a Nicodemo lo que le dice. Primera vez, en Reina Valera dice, de cierto te digo. En la otra dice, de veras te aseguro, que es en la Nueva Versión Internacional, y en la Nueva Traducción Viviente dice, te digo de verdad. ¿Y saben cuál es el original de eso? Amén. Si ustedes van al original en el griego va a decir amén. Y eso es Jesús quien lo está usando, hace énfasis en la importancia de lo que va a decir luego. Y ese amén, cuando se pronuncia, viene por allá, si estamos hablando del griego, si nos basamos allá al hebreo, dice que es amén, así sea en verdad. Entonces, no me voy a salir mucho, pero sí quiero que tengamos cuidado y el celo de cuando decimos amén. Porque amén es así sea y en verdad. O sea, yo estoy de acuerdo. Cada vez que yo digo amén, es así sea, en verdad, yo estoy de acuerdo. Eso es amén. Para que seamos celosos de qué amén es, o a quién, o cómo usamos el amén. Porque sabemos que nosotros no usamos bien el español. La realidad es esa. Nosotros a veces decimos, es que siempre, o solo fue una vez y uno dijo, es que siempre. O es que nunca. ¿Nunca? Nunca fue hoy, ayer lo hizo, anteayer lo hizo, solamente que humanamente nosotros ponemos la parte oscura a todo. No, siempre me hace quedar mal, es que usted nunca me dice que me ama. No, hay que mirar bien el siempre, el nunca, y así como estamos hablando del siempre y el nunca, es de mucho celo y cuidado el amén. El amén. Tengamos cuidado cómo usamos nuestros amenes, o que entendamos por qué estamos diciendo el amén, ¿sí? No que sea automático. Amén, hermano, amén. No, pues, ¿a qué acabe de decirle amén? Listo. Ahora, en la definición, eso es propiamente que es confiable, que es digno de confianza y que es cierto. Ahora lo está diciendo ¿quién? Jesús, el que sí usa las palabras como debe ser. Y le está diciendo de cierto, o sea, sí y sí. Pilas, Nicodemo, sí y sí. Ese amén se puede sustituir por un sí. Entonces, si lo leyéramos así, decía así, de cierto te digo, ¿cierto? Sí, te digo. Entonces, sí, me dice, listo, ¿qué me va a decir? Es lo que uno no debe estar ahí. Y ahí es en donde sigue el mismo versículo 2. Quien no nazca de nuevo, ya hay 2 condicionales, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay 2 no. Quien no nazca de nuevo es el primero. El segundo, no espere entrar al reino de Dios si usted no nació de nuevo. Si usted no nació de nuevo, no espere entrar al reino de Dios. Miren, muchos afuera dicen, yo cuando llegue allá al cielo y golpee allá a San Pedro, déjeme entrar. Sí. No. Cuando pase eso, vas a subir y vas a llegar, golpearás. ¿Naciste de nuevo? No. Pues no puedes entrar. No puedes entrar. Hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Lo dice la Escritura. Y es claro, esta vez es claro. Hay cosas que a veces uno dice, no entiendo bien, pero es clarito. ¿Listo? A menos de que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ni siquiera verlo. Uno quiere entrar, pero ni siquiera verlo. Si no nació, no ni lo va a ver. ¿Listo? Ok. Es acá en donde
entra la omnisciencia de Jesucristo otra vez. ¿Se acuerdan lo que pasó antes, que él decía que él no se fiaba de lo que estaba pasando adelante? Pues miren, la realidad de esto es que Jesús no se fiaba de lo que estaba, de a quien tenía al frente, que era Nicodemo en ese momento. Refleja que quien está pasando por, que es lo que está pasando por la mente de Nicodemo y también por el corazón de Nicodemo. Jesús lo sabe bien, lo entiende muy bien. El condicional que él está dando, ¿cierto? Dice, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no entrará al reino de Dios. ¿Para quién cree que es en ese momento? Para Nicodemo. Se lo está diciendo a Nicodemo. Ahora, Nicodemo, si echamos para atrás, era uno de los fariseos que uno podría decir, si alguien va a ser líder de una sinagoga, de algún sitio digno de su testimonio y demás, ese es Nicodemo, Nicodemo. Y Jesús le está hablando a Nicodemo, y le está diciendo que, le está poniendo el condicional ¿a quién? A Nicodemo. Y le está diciendo que si él no nace de nuevo, ni siquiera va a ver el reino de Dios. Y ahí es en donde otra vez la piel se le pone uno de gallina. Porque uno dice, si Nicodemo, que estudiaba y tenía un buen testimonio y eso, no le dice Jesús eso, ¿cómo será a mí? ¿Cómo? ¿En qué posición estoy yo? ¿De dónde flores si no hay jardines? Muy importante en este momento que Jesús le habla a Nicodemo no de una forma general. No dice, si las personas no nacen de nuevo, no van a entrar al reino de Dios ni lo van a ver. Está diciendo, si tú no naces de nuevo, y lo está haciendo personal. Dios lo está haciendo personal. En ese momento el Señor lo está haciendo personal. Jesús le está hablando de forma personal ¿a quién? A Nicodemo. ¿Y saben también a quién le está hablando de forma personal hoy aquí sentados? A nosotros. Es Jesús, no soy yo. Es Jesús el que, y también me habla a mí. No crean, a mí fue el primero que, ¡pah! Esa es la realidad. Ahora bien, la pregunta de Nicodemo y cómo nace de nuevo muestra la necesidad grande que tenía Nicodemo también. ¿Qué es lo que sigue? La evidencia clara de que Nicodemo no entendió. Nicodemo no entendió. Fueron sus dos preguntas siguientes. Versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Qué quieres decir? Le dice Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? O sea, Nicodemo como que las alcanza a coger, que le está diciendo a él y dice, yo ya estoy viejo, ¿cómo me voy a meter otra vez en la matriz de mi mamá y volver a nacer de nuevo? ¿Sí? Y es la muestra grande en que Nicodemo no entendía. Y que Nicodemo no entiende que Jesús lo que le está hablando a él es en cuanto a un nacimiento espiritual. En el original eso es, ¿cómo puede uno nacer de arriba? ¿Desde dónde es que hay que nacer? Del cielo. Es de arriba. No meterse otra vez en la matriz de su mamá y volver a nacer. Ahora, si pudiera pasar eso, que sería muy loco, salió y no nació de nuevo. Buenas, volví a nacer, sí, pero no nació de nuevo. ¿Ah? ¿Cómo así que no nací de nuevo? Pero si ya volví. ¿No? De eso no se trata. De eso no se trata. Nicodemo lo está tomando de una forma literal, no de una forma profundamente espiritual. Y Jesús, todo lo que hablaba, decía, hacía, actuaba, siempre dejaba algo espiritual. Siempre lo hacía con el fin de dejar algo espiritual. Ahora, Nicodemo insistía en tomárselo todo de forma literal, por eso es que dice lo que dice. O sea, ¿cómo hago que entre a la matriz y vuelva y salga? Nicodemo es una ilustración real de que el hombre en su estado natural, o sea, pecaminoso, no capta las cosas espirituales de Dios, porque para entenderlas debe discernirlo de una forma espiritual. Nicodemo es esa muestra clara
de que si está cogiendo las formas literales en su pensamiento y meramente en su naturaleza de carne, no las va a coger. Pero ni haciéndole muñequito de plastilina, no las va a coger. Porque hay que discernir todo de una forma espiritual. Ahora, miren cómo es Jesús de hermoso y de bueno. De otro va y le dice, venga, pero es que usted toca hacerle muñequitos con plastilina para que me entiendan. Y Jesús no hace eso. Jesús le responde en el versículo 5, lo que le dice a continuación. Jesús le contestó, te digo la verdad. Otra vez allá en la Reina Valera dice, de cierto o cierto os digo. O sea, ¿cuántas veces van? Dos. Ahí esa sería la segunda vez. Que de cierto te digo, de veras te aseguro, te digo la verdad. Por segunda vez. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. ¿A quién? A Nicodemo. Entonces, oiga, ponme atención. Nadie puede entrar en el reino de Dios, y aquí le da algo adicional, si no nace de agua y del Espíritu. O sea, le está explicando para que no le vuelva a decir que tiene que meterse en la matriz de la madre y volver a salir. Entonces le está diciendo ya algo más específico, y ahí nos vamos a poner a tratar de desarrollar ahora esto. Seguridad total, no parcial. Jesús le está dando la seguridad total y la verdad total, no por pedacitos, se la está dando completa a Nicodemo. No por las solas palabras, sino que Jesús con lo que le está diciendo es, listo, de cierto o cierto te digo, de veras te aseguro, te digo la verdad, que el que no nace de nuevo, y después le explica con amor, de agua y del Espíritu, ¿cierto? Del agua y del Espíritu, no va a poder entrar al reino de Dios. Entonces habría que nacer ¿cómo? Muy bien, de agua y del Espíritu. Hay que nacer de nuevo, pero a través del agua y el Espíritu. Y es lo que vamos a tratar de entender ahora. La forma de entrar en el reino de Dios es un tema en que los fariseos trataban de entender y digerir y discernir de la forma religiosa, y era que por el conocimiento y por las obras eran que iban a entrar al reino de Dios. ¿Sí? Y Nicodemo era especialista en esto, era el maestro. Lo que Jesús está mostrando es el cómo es que sí se nace de nuevo, y es nacer de agua. Y pilas, porque vamos a entrar aquí en una cosa que algunos interpretan que ese nacer de agua es cuando uno se bautiza, pero vamos a mirarlo, ¿cierto? Es nacer de agua y del Espíritu. Y miren, acá hay algo importante, es y, no es o, es nacer del agua y del Espíritu, no es nacer del agua o del Espíritu. ¿Sí se dan cuenta que es muy diferente? Porque el y es los dos, el o es uno o el otro. ¿Sí? En este momento no es para escoger, es los dos. Hay que nacer de nuevo, ¿cómo? Con los dos, del agua y del Espíritu. Y esto, ¿Dios cambia o no cambia? ¿Qué creen ustedes? Cambia. ¿Dios cambia o es siempre el mismo? No es el mismo, Ah, ok. cambia es cuando uno nace de nuevo. Muy bien, nosotros somos los que cambiamos, ¿cierto? ¿Pero Dios cambia? No. Entonces, ¿estamos ahorita en qué testamento? En el Nuevo. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios tiene que decir lo mismo, y lo dice. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 y 26. Miren lo que dice. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Está hablando no de uno, sino de los dos. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel. O sea que Dios no cambia. ¿Cuándo? Nunca. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar nunca. Ahora, el Señor le está diciendo esto a Nicodemo, y Nicodemo tendrá que saberlo, así sea por encima, porque era el maestro de la ley. Él es maestro de la ley.
O sea que creo que Jesús le hablaba y él por dentro, uy, yo sé que eso dice ahí en la Biblia. Uy, yo sé que ahí está en la Escritura. Ahora, posibilidades. Cuando hablo posibilidades no es Escritura. ¿Listo? Posibilidades. Algunos se refieren a que esto, cuando se dice del agua, nacer del agua, es el bautismo. Pero sería una contradicción contra Efesios 2, 8 y 9, cuando dice que somos salvos por medio de la gracia, que por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No entraría el ladrón que está al lado de la cruz. No entraría, porque sería una obra. ¿Sí? Ahora, entonces los que no se lograron bautizar, no entraron tampoco entonces. No van a entrar al reino de Dios. Sería un condicional. Si usted no se bautiza, ni lo va a ver ni va a entrar al reino de Dios. Cuando la realidad no es esa. Porque no es una obra. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que está en remojo? El nacimiento nuevo en Cristo. Nacimiento nuevo en Cristo. Ahí no está diciendo que hay que bautizarse uno para ser salvo. El bautizo no salva. La oración de fe no salva. El bautismo no me hace una nueva persona en Cristo. La oración de fe no me hace una nueva persona en Cristo. ¿Qué me hace una nueva persona en Cristo? Nacer de nuevo ¿en quién? En Cristo. Bueno, Angie, pero entonces, a ver, ¿y ese agua qué? A ver, ¿qué? Muy listo, ya entendí que el bautizo no. ¿Ahora qué? Pues miren, hay algo que es lo que es más como más representativo. Y por ejemplo, antes de llegar allá, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso lo hemos escuchado más como en Reina Valera, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cierto? Y eso es un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en ese versículo, ¿quién es el que prima? Cristo. No es por otra cosa diferente. Ahora, Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y eso muestra el nuevo nacimiento. ¿En quién? En Cristo, en la palabrita en remojo que tenemos hoy. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, no confiando en mí, sino confiando en Cristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Listo. Ahora, sí, pero ¿qué significa el agua? ¿Qué significa el agua? Ya voy para allá. El agua muy seguramente en este momento es la palabra, que nos limpia de nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Necesita o no necesitar ser limpiada mi naturaleza? Amén. Ahí sí es donde va uno en el amén. Listo. Y ahora hay otros versículos que respaldan mucho esto. Les voy a decir a todos jóvenes. Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Tu palabra. Primera de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida, que es el nuevo nacimiento, durará para siempre. Y lo voy a poner aquí en pantalla para que lo podamos ver, ese versículo. Aquí está. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su vida nueva durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26, hablándole a los esposos específicamente. Esposos, ¿qué tienen que hacer los esposos con su esposa? Limpiarla. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Es limpiarla con la palabra? O sea, yo necesito ser, Efesios 5, 25 y 26. Yo necesito limpiar a mi esposa. ¿Con qué? ¿Con mis pensamientos? ¿Por qué no con mis pensamientos? ¿Cómo es mi naturaleza? Sucia. Entonces yo voy a ir a limpiar a mi esposa con mi naturaleza sucia. O sea, en vez de limpiarla, ¿qué hoy hago? La ensucio más. Es eso. Romanos 10:17. Ahora, miren que es muy importante. Así que la fe
como resultado del oír el mensaje, y el mensaje se oye, es la palabra de Cristo. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿O no? Listo, muy bien. El nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo de Dios, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo. Ahora, miren que aquí hay una cosa muy interesante y es la sinergia perfecta, que es la palabra y el Espíritu Santo. Así hay un nuevo nacimiento espiritual. Y entiéndanlo ahora sí, entendámoslo ahora sí perfecto todo. Las dos cosas en sinergia, en engrane, ¿sí? Entonces, es el agua la palabra, ¿cierto? Y Nicodemo, ¿conocía o no conocía de agua? Conocía de palabra, era el maestro. ¿Y la parte del Espíritu Santo dónde está? ¿La tenía o no la tenía? He ahí el gran vacío. Miren, con mucho amor, el conocimiento de la mucha escritura y hasta los versículos que yo me memorice, que no está mal, está bien que yo me los memorice y los pueda citar, pero no me va a hacer nacer de nuevo si yo no estoy con el Espíritu de Dios. Lo único que me va a pasar a mí, otra vez con amor, por favor, no se ofendan, es que solamente voy a dejar de ser ignorante, porque estoy conociendo. Dejo de ser ignorante, pero no estoy naciendo de nuevo. Yo puedo no ser un ignorante conociendo, pero no haber nacido de nuevo porque el Espíritu Santo no está. Ejemplo, Nicodemo. Ignorante no era maestro de las Escrituras. Y el Espíritu Santo no estaba. Miren, hay muchas personas que pueden andar muchos tiempos en los caminos de Dios y todavía no haber nacido de nuevo. Un discípulo vivió 3 años con Jesús, Judas, y no se vio por allí. Versículo 6. Ahora entonces empieza aquí a traer algo más que me encanta mucho. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana con la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es pecaminosa. No podemos hacer nada. Pero, otra vez, es que me encantan los peros. La vida espiritual nace del Espíritu. La vida espiritual nace del Espíritu. ¿Quieres nacer de nuevo? Tienes que nacer del Espíritu. Toca nacer de arriba. Cuando hablamos nacer de nuevo. Y aquí entran cosas muy importantes. El ser humano, como lo decía hace un momentico, solamente puede reproducir vida humana. No podemos reproducir vida espiritual. No tengo todavía hijos, pero cuando yo vaya a tener un hijo, yo sé que mi hijo va a ser reproducido en carne. O sea, él va a nacer en pecado, va a pecar. El niño va a pecar. No por el hecho de que nació de los papás cristianos, nació de nuevo espiritual. No porque no es ni por carne ni por sangre, es por el Espíritu Santo. Tristemente lo que yo le voy a heredar a él en sangre y carne es mi pecado. Mi pecado de antes, pero él va a nacer así. Lo que no ha nacido de la carne es, significa que los niños que nacen de padres humanos nacen en pecado por la esencia de la naturaleza humana que es, somos pecadores. Pero lo que es nacido del Espíritu es cuando una persona confía en Jesús y tiene un lugar al nacimiento espiritual, cuando vuelve a nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo y del agua y del Espíritu, ¿se acuerdan? Que es la palabra y el Espíritu Santo. Perdón, o sea que el bautismo ahí, el Señor Jesucristo no fue bautizado en agua y en Espíritu. Sí, el Señor fue bautizado en agua, pero el Espíritu fue una señal de que se iba a decir que cuando Él que se posara ahí, ese era el que iba a bautizar en el Espíritu Santo. Él fue bautizado en agua y Espíritu para cumplir las profecías del Antiguo Testamento.
Él lo hizo. Y acuérdense que Juan el Bautista dijo, él mismo dijo, no, yo no te bautizo, no. Y Jesús dijo, tienes que bautizarme para que se cumplan las profecías. Tienes que hacerlo. Y Él lo hace para que nosotros aprendamos, no porque Él lo necesite. Jesús no lo necesitaba. ¿Listo? Ahora, miremos. Hay un único, hay algo muy importante ahí. Estamos diciendo que el que nace de la carne, carne es, y el que nace del espíritu, espíritu es, y hay una excepción grande y única. ¿Quién creen que pudo haber sido? Esta fue una pregunta que le hice a unos estudiantes en donde dictó clase, y me la contestaron como 3, y no presentan evaluación, porque hasta ese día el Señor fue que puso eso en mi cabeza. Yo, wow, ¿quién nació de carne y espíritu al mismo tiempo? Jesús, sin pecado, carne y espíritu sin pecado. Por eso Él no necesitaba ser bautizado, ni necesitaba la palabra, Él ya viene con todo. Él ya está completo, Él ya es perfecto, Él no necesita ¿de qué? De nada. Nace de carne, ¿por qué? Muy bien, porque nació de María. Pero en la parte del espíritu, ¿dónde viene? De Dios. Ah, bueno. Interesante, ¿no? Y uno dice, wow, Jesucristo, es que tú eres tremendamente hermoso. Naciste de carne sin pecado, o sea, yo no puedo experimentar eso, tú sí lo hiciste. Y de espíritu de Dios, que fue lo que le dijo el ángel a María, que iba a traer al Hijo de Dios, pero nació ¿cómo? Encarnado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo? Miren que hay algo muy importante acá, es que de verdad yo me emociono mucho. ¿Por qué? Porque miren, ¿quiénes tienen hijos de por ahí 5, 6, 7 años? Listo. ¿Qué hizo tu hija para nacer? Dime, ¿qué hizo tu hija para nacer? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo tu hija para nacer? Nada. No hizo nada. No hizo nada. A veces antes, por el contrario, vienen con el cordoncito acá y traen es la cosa. Jue madre, toca mirar a ver cómo sale rápido. No hizo nada. No hizo nada. Para nacer de nuevo, para nacer ahí no hizo nada. ¿Cierto? Miren que Jesús sí hace algo muy importante. Y es que Él decide nacer en carne. Él lo decide. Tu hija no decidió nacer. Ni en la nacionalidad, ni tampoco con qué mamá, ni con qué papá, ni en qué lenguaje, ni nada. Jesús decide humillarse naciendo, pero dice voy a nacer así, así, así y así. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Es lo que hizo Jesús. Él se despojó, a Él nadie lo despojó. Voluntariamente, ¿cierto? En cambio, nosotros y los hijos de nosotros, ¿qué hacen para nacer? Nada. Ya estamos hablando físicamente. Físicamente, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, la aplicación. La Escritura nos revela que para entender que aunque podemos nosotros, estamos vivos físicamente, ¿sí o no? Y eso quiere decir que directamente estamos nacidos de nuevo espiritualmente. No. Yo puedo estar vivo físicamente y muerto espiritualmente. ¿Y saben quién estaba así? Nicodemo. Nicodemo estaba vivo físicamente y espiritualmente no. Por eso el Señor le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Quién tenía la necesidad en ese momento de nacer de nuevo? Nicodemo. No le está diciendo específicamente estás muerto espiritual, pero si uno tiene que nacer de nuevo espiritualmente es porque está ¿qué? Ok. Es algo así, es algo como eso. Ahora, miremos que entendiendo esto de esa manera, la realidad a causa de nuestra naturaleza, es que todos necesitamos nacer de nuevo espiritualmente hablando. Ese nacimiento que provenga de arriba. ¿Quiénes? Todos. Todos nosotros necesitamos nacer de nuevo. Nos muestra la necesidad de nacer de nuevo.
En Cristo. Nos muestra la necesidad de nacer de nuevo, revelando la realidad de mi estado espiritual actual. Miren, la realidad de la Escritura es que dice que antes de que nosotros fuéramos amigos del Señor, ¿qué éramos? Enemigos. Enemigos. Y al nacer de nuevo, Él nos trata como hijitos. Juan lo dice, hijitos. A los que nacieron de nuevo. Ahora, yo no te voy a decir si tú naciste de nuevo o no. Pídele al Señor que te muestre si estás nacido de nuevo o no. Yo no te puedo juzgar, porque yo no soy Dios. Y no lo puedo hacer porque así como Jesús cuando estaba al frente de los que dijeron que habían creído, Él dijo, no, yo no. Pero Él sabe. Él sí sabe si yo sí o yo no. Y tengo que preguntarle a Él, Señor, muéstrame, dame evidencias. Y estoy hablando de nuevo nacimiento, no de una persona perfecta, porque perfecto no hay nadie, solo el Señor Jesús. Pero si yo estoy nacido de nuevo, mire, a mí me duele. Si yo nazco de nuevo y me iba para las discotecas a bailar, a rumbear y a tomar, a mí me dicen, venga, camine, vamos. No, pues nací de nuevo, como nací de nuevo, pues ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, venga, yo no voy. Vamos, no, qué pena, me enfermé. Dije que se enfermó, me enfermé de que ya no quiero estar en lo mismo. Ya no quiero seguir enfermo. Yo soy nuevo, soy otro. Es eso de cuando mire una muestra de que uno nace de nuevo, y me encantó, a mí me pasó una vez y yo casi lloro. Me iba en un bus y me encontré con una persona que me conocía cuando era terrible. Y me dijo, ¿y tú qué estás haciendo que te ves diferente? Ya no eres el mismo. Y yo por dentro me puse muy contento porque dije, gracias a Dios que no soy el mismo. Gracias Dios porque no soy el mismo. Y lo dijo a una persona que me escribió en un cuaderno, ay, eres súper, hiper, mega chévere, nunca cambies. Y yo digo, uy, menos mal que cambié, menos mal que soy nuevo, Señor, gracias. Que si fuera igual, uy, no. No se sabe en dónde estaría hoy. Solamente por la gloria y la misericordia de Dios que está uno en donde está. No es por nada más. Es por Cristo que yo nací de nuevo. No es porque yo quise nacer de nuevo. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar el versículo 7. Dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. ¿Cómo dice el versículo? No te sorprendas. ¿A quién le está hablando? A Nicodemo. O sea que Nicodemo podría estar ahí diciendo, pero si es que yo sé, inclusive hasta de pronto un poquito más que sus discípulos. Si es que yo estudio las Escrituras. ¿Cómo así que yo, que sé todo eso, y me dice a mí que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo? Vemos a la realidad nosotros teniendo la Escritura, que Nicodemo no reconocía que tenía al Mesías al frente otra vez. Y que lo que el Mesías le estaba diciendo era demasiado importante para la vida de él. Para que, miren, el Señor, si está mostrándole eso a Nicodemo es porque Él quiere o no quiere que vea el reino de Dios y que haga parte del reino de Dios. Él lo quiere, si no, no se lo diría. Mire, si el Señor no quisiera que tú que estás sentado hoy entraras y vieras el reino de Dios, no estarías aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Ves cómo es de misericordioso, amoroso el Señor para con nosotros? ¿Que Él quiere? Él quiere. Ahora la cosa es, ¿y tú quieres? Dicho boyacense, nos vamos a ver el sábado, si Dios quiere. Dios quiere. Dios quiere. Dios quiere, ¿o no? Dios quiere. En este momento Jesús le habla nuevamente de una forma personal, específica a Nicodemo, queriendo decir que no se sorprenda con todo el conocimiento que tiene, que con todo lo profesional que sea, que con todas las escrituras que tenga en su mente, que con todos los versículos que se sepa. Él tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nicodemo no tenía motivo para asombrarse. Él tenía que entender que era él al que se le estaba hablando. Nicodemo tenía que darse cuenta de algo muy importante. Y es que para ser súbdito del reino de Dios,
Y un hombre que le agrade a Dios tiene que ser santo, puro y espiritual. Y eso no es posible si no se nace de nuevo. No es posible. Es contra natura. Es contra natura. Él, para ser un súbdito del reino de Dios, tiene o no que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan que les pusieron el condicional? Tienes que nacer de nuevo. Si no naces del nuevo, no entrarás, no verás el reino de Dios. Si yo quiero pertenecer al reino de Dios, tengo que nacer de nuevo. Y si no, con todo el amor del mundo, no vas a entrar al reino de Dios. No esperes entrar al reino de Dios. Y ahí pueden entrar los que hablamos de Dios, los que nos memorizamos versículos, los que tenemos una vida inclusive intachable, que uno puede decir, y no estoy diciendo que usted haga una vida súper intachable, pero el que tenga una vida intachable, súper intachable, hiper mega intachable, pues se supone que los fariseos eran súper hiper mega intachables, pero no eran intachables. Por eso era que Jesús les hablaba como les hablaba, porque Él conocía, por eso les decía que eran sepulcros blanqueados, que se veían bonitos por fuera, blanquitos por fuera, pero por dentro lleno de huesos. ¿Y eso quién solamente lo puede saber y quién puede tener ese escáner espiritual? Jesús y Dios, obviamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a repasar los puntos de hoy, que son solo 2, pero espero que hayan sido muy importantes. ¿Qué se nos quedó en remojo, por favor? Listo. Nacer de nuevo en Cristo, únicamente en Cristo. Entonces, el punto número 1, Jesús omnisciente como el Padre, porque Él es Dios mismo. Y lo mostró, ¿o no? Lo mostró. Listo. Punto número 2, el nacimiento nuevo espiritual únicamente, le dijo Jesús a Nicodemo, te digo la verdad, de veras, de cierto os digo, únicamente por medio de Cristo. No hay más. Si vamos a encontrar una verdad, únicamente está el nacimiento nuevo por medio de Cristo. Que el Señor sea el que deje únicamente su palabra en mi corazón, entre hasta donde tenga que entrar. Y miren, hubo una imagen que una vez me gustó mucho y fue un experimento en donde tenían así agua, no sé si lo han visto, con tierra, agua sucia. Y estaba el agua sucia en el contenedor. Y después muestran una jarra limpia, y empiezan a vertir el agua limpia dentro del vaso y empieza a salir toda la suciedad, y se demora. No, eso no va a ser de la noche a la mañana, y se demora, pero va a llegar un punto en donde todo lo que estaba aquí se salió. ¿Por qué? Porque entró el agua limpia. Ahora, si queremos tener una vida en Cristo que le agrade a Dios, tenemos que permitir que la palabra entre y saque todo lo cochino que tengamos, todo lo sucio, todo lo impuro. Y que con el Señor dejándonos el Consolador, el Espíritu Santo, uno diga, Señor, entiendo que esta vez ni siquiera soy yo, que por dentro me mueve algo y es el Espíritu Santo que me dice, venga, no lo haga. Otra vez así, no hay necesidad. Tú eres ya una persona nueva, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Puede caer otra vez suciedad ahí, en el vaso? Sí. ¿Y qué toca hacer otra vez? No hay de otra. Y va a caer. Miren, que no quisiera uno que le pusieran una tapa y nada. No entre nada. Pero la realidad es que va a seguir cayendo a veces algo sucio. Y yo voy a tener que seguir con la Escritura y con el Espíritu Santo diciendo, no, yo es cierto que yo soy nuevo. Y tengo que creérmelas. Yo tengo que creérmelas. Porque a veces el que no se la cree, ¿saben quién es? Yo mismo. Yo tengo que creérmelas que yo soy nueva criatura. Que si ese era el pecado que a mí me gustaba y me encantaba, no, ya no me gusta. Oremos. Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque ese evangelio que son las buenas nuevas, que sean esas buenas nuevas entrando en el corazón de nosotros, sin importar el tiempo que llevemos, Señor. Si necesitamos una buena nueva y nosotros la necesitamos,
que venga a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra nos limpie y que tu Espíritu Santo sea el que nos esté animando a orar como debemos orar. Señor, ayúdanos a no contristar el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Creemos, pero ayuda nuestra incredulidad. En verdad, Señor, te amamos. Queremos, Señor, agradarte. Queremos ver tu reino. Queremos estar en el reino, Señor. Pero, Señor, si alguien hoy que esté escuchando este mensaje no ha nacido de nuevo, por favor, en ese amor grande y compasivo que tú tienes, con tu misericordia, tu amor, tu justicia, hasta tu ira, Señor, que todo de tuyo es santo, te suplico que entre, Señor, en el corazón de quien no haya nacido de nuevo y que nos des ese convencimiento de poder nacer de nuevo en ti, en Cristo Jesús. Amén.